compartimos el enlace para el listado de asistencia y pues vamos a iniciar. Entonces, me va a permitir. La idea de hoy es hacerles la socialización de los lineamientos de la línea de calidad del agua y saneamiento básico para la vigencia noviembre de 2021 a abril del 2022. Voy a compartir pantalla en este momento. Me avisan cuando la vean, por favor. ¿Ya la ven? No, señora. Ya. Listo, gracias, Caro. Entonces, pues también contarles en primera instancia que esta es pues la estructura de las fichas técnicas tuvieron un cambio, pero la información es muy similar a la que veníamos trabajando. Como ya lo habíamos informado antes, la línea de alimentos, las actividades ellos las van a tomar como actividades independientes, pero en algunas intervenciones las vamos a hacer grupales, por decirlo así, en la medida en que se puedan realizar. Creo que eso ya lo habíamos hablado. Entonces aquí les voy a mostrar muy rápidamente, o les vamos a mostrar muy rápidamente como la estructura del contenido de la ficha técnica, la descripción de la línea, los objetivos, la metodología de intervenciones, los resultados que estamos esperando y las acciones de vigilancia intensificada. También comentarles que aquí en la ficha técnica ya no está nada de los perfiles que van a desarrollar las intervenciones en los establecimientos vigilados y controlados. Solamente dejamos los perfiles que están en los proyectos de vigilancia intensificada y también comentarles que se amplió en los estándares, están los perfiles según las intervenciones que cada uno de cada una de las intervenciones, cómo y quiénes lo deben realizar, los tiempos y demás están en los estándares de vigilancia ambiental. Entonces, aquí pues está la descripción de la línea, nuestros objetivos que decían los mismos, la metodología. Entre los cambios más representativos es lo que les comentábamos de las acciones que veníamos haciendo con alimentos, pues ellos ya las van a hacer independientes y nosotros seguiremos operando de la misma manera y haremos como algún acompañamiento en terreno, por decirlo así, estaremos como en cada una de las subredes, como haciéndoles apoyo a ustedes de las inquietudes que tengan. Acá en la parte de calidad del agua y para consumo humano y recreativo, pues les voy a dar como la palabra a cada uno porque pues en su esencia ya cada uno sabe qué cambios han hecho. Entonces, Alejito, te doy la palabra en este momento. Alejo. Muy buenos días para todos. Entonces, bueno, con el tema de calidad del agua para consumo humano y uso recreativo, pues la idea es, mantenemos el tema de sistemas de abastecimiento de agua para consumo. Allí la orientación pues sigue siendo la misma. Si encontramos o evidenciamos sistemas, pues digamos, de abastecimiento que se encuentran o hacen parte de otro establecimiento, entonces la idea es reportarlo para poderlos incluir ¿dentro de qué? Dentro de la vigilancia intensificada.
para el tema de aguas de uso recreativo, como lo son piscinas. Entonces, pues no hay normatividad nueva, pues como ustedes saben, hace poco construimos entre todos las observaciones que se enviaron al ministerio, pues para construir la parte relacionada con concepto de seguridad. Aún queda pendiente la parte relacionada con concepto sanitario y específicamente pues que nos reglamenten, nos digan lo que tiene que ver con eh, parámetros de calidad del agua y pues digamos la demás documentación sanitaria para, bueno, requisitos sanitarios que se deben verificar. No obstante, pues seguimos con los mismos requerimientos. Ahora más adelante, cuando se hable de piscinas, pues está como lo que se debe, lo que se tiene contemplado, pues que se debe revisar, que básicamente es una parte documental relacionada o pues que se requiere para emitir el concepto sanitario. Hay un, pues, digamos, profundizando un poquitico con el tema de las frecuencias, muy similar a lo que nos pasa con la vigilancia que hace alimentos. Las frecuencias de visita, por ejemplo, para sistemas de abastecimiento que se encuentran dentro de otros establecimientos, que se hacen desde la vigilancia intensificada, no siempre va a coincidir con la frecuencia de visita para emisión de concepto sanitario. Entonces, la idea es emparejar lo mejor posible estos conceptos que se emiten. Para el caso de sistemas de abastecimiento, pues tenemos todo lo que es la evaluación de buenas prácticas sanitarias y el concepto sanitario que se emite de forma anual. Entonces, digamos, para los establecimientos que tienen esta característica, el objeto de vigilancia que dentro de sus servicios, por decirlo así, cuenta con un sistema de abastecimiento, la idea es contactarse con la subred que hace la vigilancia de ese sistema de abastecimiento para que nos cuente o nos permita o nos facilite el concepto sanitario que tiene ese sistema de abastecimiento del último año y también relacionarlo con la visita de buenas prácticas sanitarias que se realiza, pues digamos, con una frecuencia eh, posiblemente diferente a la de la vigilancia rutinaria del objeto de vigilancia. Entonces, es un proceso de comunicación permanente entre pues, los componentes para mantener y determinar si, digamos, en la visita rutinaria, el concepto sanitario que se emitió, si no se está haciendo en el mismo momento de la visita, afecta de alguna forma y debe quedar incluido o cómo queda incluido dentro de la vigilancia rutinaria. A saber, caso norte o sur, no sé, que tienen sistemas, por ejemplo, en universidades o en colegios. Cuando se hace la visita de la universidad o del colegio, es necesario tener en cuenta cuál fue el último concepto de buenas prácticas o concepto sanitario emitido a ese sistema de abastecimiento. Pues puede llegar a suceder que no sé, el sistema de abastecimiento no esté funcionando o no esté entregando agua apta para consumo. No necesariamente se relaciona con el IRCA del último muestreo. Pues obviamente eso es un solo dato de una serie de datos que nosotros recogemos de cada sistema. Por eso la idea es utilizar el concepto sanitario emitido. Es como les menciono, es un tema de recoger la información que haya de ese objeto de vigilancia y involucrarla dentro del concepto sanitario que emitimos. Si afecta o digamos, si condiciona, por decirlo así, el concepto sanitario que estamos emitiendo de ese objeto de vigilancia. Es como lo único que quisiera aclarar, pero pues obviamente es algo que ya se venía manejando, aquí no se hizo pues ningún ajuste relevante, pero pues en algunos de los líderes me hicieron una pregunta relacionada con eso, entonces por eso me permito hacer como la claridad. Para el tema de vivienda en riesgo y propiedades horizontales, continuamos con las orientaciones y las indicaciones. Es necesario tener en cuenta que pues obviamente no hemos salido de la emergencia sanitaria, la pandemia pues continúa aún a nivel mundial y pues obviamente en Colombia y en Bogotá estamos a puertas o pendientes de un posible cuarto pico, aunque la vacunación y demás medidas están avanzando, es necesario mantener pues las condiciones de cuidado o los protocolos de bioseguridad en cuanto a lo que son visitas de vivienda en riesgo. Entonces, se programaron, se incluyeron dentro de la programación, se les asignó meta. Sin embargo, pues la observación o recomendación es que cada solicitud pues sea analizada muy bien para determinar si es necesario efectivamente enviar una visita para recoger información que no se presente o solamente es algo que pues, es información que requiere el usuario
o que tenga dudas el usuario para poderle contestar, pues digamos, sin necesidad de realizar la visita. Se los digo, pues que en estos días me han llegado muchos requerimientos o algunos requerimientos sobre el tema de mantenimiento, por ejemplo, de tanques de agua, sobre, no sé, más o menos en julio o agosto nos llegó información, pues digamos, llegaron muchas preguntas de, no, mire, el agua nos está saliendo amarilla, presentó un cambio de color, un cambio en turbidez, no sé qué. Entonces, eventualmente, pues digamos, yo les estoy informando de esos mantenimientos que se han hecho en la empresa de acueducto y que presentan esas condiciones que, pues digamos, no necesariamente es una condición de no potabilidad. Es algo que se presenta, por ejemplo, a nivel general en el sistema de abastecimiento y que pues no requeriría hacer una visita porque pues ya sabemos que fue algo que se dio generalizado y que solamente informarle al usuario pues digamos, la orientación que se dio en su momento, que pues si bien es cierto había cambio de color, había un cambio en la apariencia, el agua continuaba siendo potable. Entonces, digamos, ese tipo de respuestas no es necesario hacer unas visitas, sino que se le puede dar una orientación al usuario desde, pues digamos, desde la respuesta que se dé al inquietud. Esa es como la orientación que se está dejando o que se está dando para el tema de vivienda en riesgo y propiedades horizontales, que creo que es los requerimientos que más se están haciendo. Tener presente que pues esta fue una de las actas que presentó un cambio total, entonces estudiarla muy bien, analizarla muy bien, pues porque ahí se va a recopilar una información que le permitirá a quien haga la visita, pues emitir como un concepto técnico o mejorar los criterios para dar el concepto técnico acerca del nivel de riesgo o el posible riesgo al que se están viendo afectados las personas hacia los que habitan uno de estos sitios. Y entonces, una de las recomendaciones es verificar muy bien el acta para poder mejorar esos conceptos. Eso es todo, gracias. Gracias, Alejito. Entonces, aquí pues ya entramos a las intervenciones en establecimientos. Me va a permitir darle la palabra a Ángela para que aclare lo de HCBs, las intervenciones, cómo se harían, y de una vez, Angelita, para que lo de todos los establecimientos educativos sería algo para aclarar. Buenos días, muchas gracias, Dianita. Sí, bueno, para el primer punto, con respecto a la asistencia social sin alojamiento de los HCB, pues no se logró obtener por parte del INVIMA el instrumento que se iba a aplicar específicamente para el área de servicios de alimentación. Entonces continuamos pues ya con los nuevos instrumentos que van a tener para esta vigencia, realizando nosotros esta validación de los aspectos a tener en cuenta para este ítem dentro del acta, ¿no?, que quedaron establecidos. Eso en este aspecto. En cuanto a ya la parte de los establecimientos de educación formal, no formal y demás, bueno, primero que todo, pues en la parte de anfiteatros, pues continuar realizando entonces la actividad articulada con el proyecto de vigilancia intensificada del sector funerario y tener en cuenta todo lo establecido, el diligenciamiento de las actas y tener pues también en cuenta la preparación para la visita. En cuanto entonces a los establecimientos de mayor complejidad, pues no han tenido ningún cambio en este tipo de establecimientos. Continuamos con las mismas actividades que desarrollábamos en el lineamiento anterior. Eso básicamente, digamos, a la parte de establecimientos de alta complejidad, de educación formal y no formal, recomendarles pues en este aspecto tener en cuenta entonces el acta de planeación, donde debe pues constar la participación de todos los profesionales que deben estar soportada y pues las actas individuales que den lugar de acuerdo a los servicios que se vayan a realizar en el momento de la visita. Sería eso nomás, Dianita. Gracias, Ángela. Aquí seguimos con relleno sanitario. Brendis, ¿tienes algo para compartir? Y de una vez las bodegas de reciclaje. No, me escuchan.
Sí, señora. Ah, bueno, vale, Dianita, muchas gracias. No, respecto al relleno sanitario de Doña Juana y a las bodegas de reciclaje, no hay ninguna modificación, actualización o alguna acción diferente a lo que normalmente se tenía planteado. Lo único respecto al relleno es una información que ya se había socializado, y es que el acta de inspección, vigilancia y control tuvo modificación. Entonces, pues, a partir de la fecha en que se indique desde el nivel central, se empezará a utilizar esa acta modificada. Solo eso, Dianita, gracias. Listo. Veo la mano levantada de Dianita. ¿Sí? Buenos días, sí señora. Una preguntita, Dinos. digamos que las dudas van al final o a medida que se va avanzando. Pues yo les sugiero que las dejemos al final para ir nosotros al final, para que las vayan anotando ustedes ahí y nosotros aquí les vamos Bueno, dando. ¿Te parece? bueno, listo, gracias. Listo, entonces ya aquí vamos evacuando varios temas. Aquí con relación a lo de IPS, pues aquí se ajustó el estándar, como ya lo habíamos socializado en otro espacio, quedaron 5 horas para IPS, en el de profesional independiente quedó igual y transporte de pasajeros quedó también el mismo estándar y se realiza por profesional ingeniero ambiental. Aquí para decirles es que pues seguimos en la misma operación de las unidades prestadoras, de las IPS, seguimos en lo mismo. No hay ningún cambio en la operación, pero Brendis, no sé si sea el momento como también de comunicarles a ellos que a partir del 1 de febrero ya Ecocapital no va a ser el único prestador de servicios de recolección de residuos biosanitarios hospitalarios a nivel Bogotá. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, nosotros vamos a compartir la circular para que ustedes lo tengan presente en el momento en que ya Ecocapital no sea el único prestador, y haremos la respectiva capacitación o socialización de cómo y quiénes serán los nuevos prestadores que están autorizados por la autoridad ambiental. ¿Listo? Aquí sí ya le doy la palabra a Elsa para lo de centros carcelarios, retenidos, estaciones de policía y demás. Elsita. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué les cuento en relación a los centros carcelarios? Se divide, como lo había dicho Diana al inicio de la reunión, se divide, digamos, las actividades que teníamos con la línea de alimentos sanos y seguros. La idea es que tratemos de hacer esas visitas conjuntas, pero por la dinámica que tiene la línea de alimentos sanos y seguros, que pueden hacer varias visitas. Entonces tratemos de que cuando ellos vayan hagamos la visita conjunta. Más que todo es por seguridad de los equipos, que no los dejan ingresar un día sí y un día no, pero entonces eso cambiaría dentro de la dinámica que tenga que hacer la línea de alimentos sanos y seguros. En relación a los perfiles en los centros carcelarios, se retira el técnico en saneamiento ambiental, queda únicamente para profesional. Determinadas las horas que ya teníamos para cada uno de las intervenciones de los centros carcelarios, ustedes distribuyen esas horas como ustedes crean necesario y, digamos, a las condiciones higiénico-sanitarias de cada centro carcelario, y por factor de riesgo ustedes lo determinan cómo van a hacer estas intervenciones. En relación a los batallones, estos establecimientos quedaron por solicitud de cada uno de los establecimientos. Ha sido muy complicado hacer la articulación con el ejército para que nos dejen ingresar. Pero adicional a esto les quiero comentar que hay muchos de los batallones que tienen centros carcelarios al interior de ellos,
donde están cumpliendo condena muchos de los militares que están en paz y justicia y todo esto de todo lo que tenemos en este momento sobre la no repetición de acciones por paz y justicia. Entonces está solicitando visita exclusivamente para esos establecimientos. Estoy haciendo ya la gestión con Cisbea para verificar cómo los cobramos, ya que inicialmente se hacía la intervención abordando todo el batallón, pero como no nos han dejado ingresar, entonces estamos mirando cómo puntualmente podemos hacer únicamente esa visita al interior de los centros de los batallones, únicamente para los centros carcelarios. No, en los albergues que estábamos manejando, la intervención quedó igual, únicamente para los ingenieros ambientales y no nada más. En alto impacto quedamos con las intervenciones igual, va ingeniero sanitario o ambiental y el técnico para realizar estas actividades. Elcita, ¿estás ahí todavía? Sí, Yo, señora. Dianita. Ay, qué Ya. Pensé que ya terminaste o hay algo más para decir. No, Dianita, nada más. Listo, Elcita, gracias. Entonces aquí pues ya les hablamos de las IPS. Aquí el tema de almacenes por departamento, expendio de colchones y establecimientos de catalogados como almacenes, parqueaderos y demás. Alejo, ¿tienes algo ahí para decirnos o sigue la operación igual? Disculpas, perdón. Bueno, para el tema de alimentos, para el tema de almacenes, no, ahí el lineamiento no se ajusta, no, pues digamos, no se hizo ningún cambio en la forma como tal de realizar la intervención. Sin embargo, pues el cambio más sustancial o representativo es la inclusión de los perfiles tecnólogos, pues, de tecnólogo que se analizaron para esta vigencia y quedarán incluidas para la siguiente. Gracias, Alejo. Aquí ya le doy la Dianita, palabra. en relación a los altos impactos, como va tecnólogo, yo sí les quiero solicitar que por favor para estas actividades vaya el tecnólogo que se tiene, digamos, especificado también con la línea de alimentos para no tener inconvenientes con ellos. Entonces, para que no vaya únicamente el tecnólogo, que es el tecnólogo de alimento ambiental, y creo que hay otro tecnólogo para hacer estas visitas a los establecimientos de alto impacto que manejen todo lo que son alimentos y bebidas alcohólicas. Gracias. Aquí le voy a dar la palabra a Indira para que nos hable lo del tema de los operativos de juguetes, los establecimientos conglomerados, clubes y otros. Indira. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, en cuanto a la vigilancia de juguetes, pues no tuvo ningún cambio significativo. Seguimos solicitando el certificado de conformidad de acuerdo a la resolución 686 del 2018. Qué pena, no se No se escucha. escucha. Se te escucha muy lejos, Indira. ¿Ya me escuchan mejor? Mejor, más o menos. Yo creo que te va a tocar poner con audífonos para que no se te vaya para que no se te vaya la voz. Bueno. Aló, ¿ya me escuchan? Estoy desde Ángela. Bueno, Sí, de acuerdo se con escucha mejor. la parte de juguetes, entonces seguimos solicitando el certificado de conformidad de acuerdo con la resolución 686 del 2018 y la vigilancia de los juguetes que se expenden en establecimientos como supermercados y hipermercados, pues será realizada por el técnico del área de la línea de alimentos sanos y seguros, pues según cómo se disponga y el perfil después desde la línea.
En cuanto a establecimientos conglomerados, establecimientos de alta complejidad, pues se sigue solicitando el acta de planeación de la actividad, donde se debe de incluir un análisis de los antecedentes del establecimiento, como por ejemplo el concepto anterior, la fecha de visita anterior, los tipos de establecimientos con los que cuenta el conglomerado, puede ser, digamos, la cantidad, de acuerdo pues con el acta de la visita anterior. En el acta de planeación se debe estipular las actividades económicas que vamos a priorizar en la intervención. Se debe hacer una justificación pues, de esta intervención que se va a realizar y las líneas que van a intervenir en dicha visita pues deben también actuar en la planeación pues, de esta actividad. El acta debe incluir el número de profesionales que van a intervenir, los perfiles, la metodología planteada para la visita, la logística que van a realizar y los formatos a diligenciar, pues, bien sea el acta general o las actas individuales, pues de acuerdo a las líneas y las actividades que se vayan a intervenir. Es claro que como es un acta de planeación, pues debe de realizarse antes de que se realice la visita. Esto aplica pues para los establecimientos de alta complejidad, que como vemos en el lineamiento, son establecimientos de educación formal superior a 4 servicios, a 5 servicios también superior, establecimientos de alojamiento y hospedaje menor a 4 servicios y menor o mayor a 5 servicios, y establecimientos que desarrollan pues actividades deportivas y recreativas simultáneamente, como los clubes, incluye los conglomerados también. Gracias, Dianita. Gracias, Indira. Entonces aquí están las otras actividades que ya las explicamos. De intervención en la línea, los operativos de juguetes, que no hubo cambios como lo manifestó Indira. Otro tipo de operativos que también tenemos ahí, que aquí lo que les sugiero, en algunos casos estamos dando concepto técnico positivo para que lo realicen, pero que hagan redistribuciones, pero lo que les solicitamos es que si hacen redistribuciones para hacer algún tipo de operativo por solicitud de nosotros desde el nivel central, que los cobren, por favor, o sea, los realicen y los cobren para no tener subejecuciones y pues para poder dar cumplimiento y ejecución al dinero que se les es asignado. Aquí seguimos con lo de eventos trazadores y brotes, que es lo mismo que hemos venido trabajando desde hace tiempo. Acá les hacemos la especificación de cada una de las intervenciones y los actas de IBC que son utilizadas en cada una de ellas. Las de operativos, las de vivienda en riesgo, las de la vigilancia intensificada, establecimiento terminado. Con respecto a las acciones de vigilancia intensificada, pues ya cada uno de los compañeros hará la reunión personal con los equipos para socializar y recoger pues aquellas inquietudes y demás y solucionarlas para el desarrollo de estas actividades. Ahora sí, pues les doy la palabra a ustedes, compañeros, para las inquietudes. Te escuchamos, Diana, que tenías inquietudes. Sí, buenas tardes. Buenos días. Bueno, digamos que cuando se habló de los educativos formales y no formales, no sé si fue que entendí mal, para esa también va a haber acta de planeación. Diana, ¿sí? Sí, Es para señora. los establecimientos de alta complejidad, ¿sí? Ok. Universidades mayores a 5 servicios. Bueno, frente a este tema de servicios, ya que eso me lo toca, digamos que nosotros teníamos alojamientos con servicios, educativos con servicios, pero con servicios entendíamos, digamos que los servicios de alimentos. Entonces queríamos tener como claridad, porque habrán algunos establecimientos
que pues van a quedar con, por ejemplo, parqueadero, van a quedar con, de pronto, dependiendo del tipo de establecimiento, con dispensación de medicamentos, van a quedar de pronto con lavandería, van a quedar de pronto eh, con peluquerías. O sea, eso los podemos contar como servicios. Esa es una pregunta. Sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. O sea, Es que esos mira, serían el servicios. hecho, sí, para Ok. aclararles a todos, el hecho de que alimentos haga sus intervenciones propias en tema de frecuencia de visitas, las otras líneas siguen, o sea, los otros establecimientos que nosotros tenemos incluidos, sea en hoteles, sea en conglomerados, sea en clubes y demás, sigue operando igual, ¿sí? Los servicios, Ok. pues, o sea, los únicos servicios que van a salir son los de alimentos, los otros siguen igual, ¿sí? Ok. Se siguen contando ahí adentro, pues. Listo. La otra preguntita es frente al perfil de los hogares de bienestar. Utilizamos los que están en el estándar de la línea de saneamiento. No vamos a tener ningún inconveniente. ¿Por qué lo digo? Porque pues ustedes saben que en el hogar de bienestar allá hay preparación de alimentos, está la merienda, está el almuerzo, está la merienda de la tarde y pues obviamente no queremos tener inconvenientes frente al perfil. Entonces para tener, digamos, que en esta reunión quede claro que ese perfil que tenemos en la línea de saneamiento va a servir para hacer la intervención de hoy. Mira, con respecto a esa pregunta que era precisamente que estaba levantando la mano, que se me pasó aclararlo, es importante que tengan en cuenta que para esta intervención específica sí debe contarse con el perfil que va a realizar la intervención, es decir, el técnico que esté alineado con la línea de alimentos. ¿Por qué razón? Porque, como tú lo dices, va a realizar unas actividades específicas para el área de alimentos. Entonces es importante que se contemple que ya sea técnico laboral en saneamiento ambiental, técnico laboral por competencia en sanidad ambiental, tecnólogo en saneamiento ambiental, tecnólogo en salud ambiental y seguridad sanitaria. Estos serían los perfiles que pueden realizar la actividad en este establecimiento, ¿sí? Y no sé si es procedente, Dianita, que se me pasó también algo con respecto a parques, ¿lo puedo mencionar o esperamos las preguntas? Sí, señora, de una vez. Ok, De bueno. una vez, Angelita. Con Porque tienes ahí la respecto... palabra tú. Ok, qué pena. Entonces, bueno, compañeros, con respecto a las intervenciones a los parques administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entonces es importante que tengamos en cuenta, uno, como ya sabemos que las actividades, en este caso para los módulos, donde se tienen servicios de diferentes índoles, digamos de comidas, de preparación y demás, estos van a ser visitados directamente por la línea de alimentos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No obstante, hay algunos parques que tienen, la mayoría tienen por ejemplo, los coliseos, tienen un módulo el cual está en comodato por parte del IRD, entonces es importante que pues tengan en cuenta que esta vigilancia la va a hacer también alimentos, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer lo demás correspondiente a la parte ya de infraestructura de todo el coliseo y los servicios que preste en la parte de la línea. Entonces, para que tengamos pendiente, por ende, el diligenciamiento de nuestras actas va entonces con el NIT de Bogotá, que es el NIT que aplica para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y obviamente ellos como responsables, ¿sí? Pero en cuanto a los módulos, eso ya es un tema, digamos, de persona natural y que eso ya lo va a tener en cuenta la línea de alimentos. Era eso, muchas gracias. Gracias, Ángela. Le doy la palabra a Carolina. Te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Pues digamos que de primera mano sí quería solicitar, digamos hoy que es la socialización de lineamientos oficiales, que nos nos expliquen cómo va a ser el proceso de intervención o cómo lo tienen planteado, porque pues igual nosotros nos enteramos, como en la reunión anterior les manifestamos, nosotros nos enteramos fue por la línea de alimentos sanos y seguros, pero sí nos gustaría saber en esta reunión cómo es lo que plantean
para así poder resolver varias dudas que, digamos, ya algunos de los compañeros han manifestado, pero también tenemos otras que de pronto con la explicación de cómo es el proceder que ustedes tienen ya diseñado dentro del lineamiento se nos pueden aclarar. Entonces, de primera mano me gustaría esa aclaración para continuar con las otras preguntas que tengo. ¿Me escucharon? Sí, Caro, sí, te escuchamos. Sí, señora. Sí, te escuchamos. Ahí te refieres a qué exactamente, en la operación. Quedaron mudos. En terreno, ¿sí? Sí, es que estamos tratando de entender tu pregunta. De acuerdo a los lineamientos que ustedes dicen que cambiaron con alimentos, quisiéramos saber cómo es el modus operandi que ustedes están diseñando en el lineamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para tener claridad, porque una cosa dice alimentos, otra cosa es lo que nosotros asumimos, porque nosotros nos dieron una pequeña explicación en la reunión pasada, pero fue porque hicimos una consulta porque nos enteramos por alimentos. Entonces, digamos, ese cambio de lineamiento en sí, ¿cómo lo están proyectando? O sea, ¿qué es lo que la visión que ustedes están teniendo? ¿Cuál va a ser la metodología de aplicación? Vamos a incluir, digamos, el presupuesto, la parte presupuestal, ya alimentos, va a facturar esos restaurantes dentro de los restaurantes que les asignaron a ellos, a nosotros cómo nos va a quedar el punto crítico, porque el punto crítico de nosotros es muy global, donde dice establecimientos de alojamiento con menos de 4 servicios, como decían ahorita ustedes, puede ser un parqueadero, puede ser un baño turco, puede ser un gimnasio, como puede ser el servicio de alimentos, pero entonces va a estar costeado por los dos profesionales. Entonces, si quisiéramos saber por parte de ustedes cómo lo tienen proyectado para nosotros poder aterrizarlo y darle la mejor ejecución posible. Ok, Pues listo, pues bueno, es un poco más clara la pregunta. Sí. Bueno, no, retomando, y como dice Caro, la vez pasada, pues digamos, la explicación no fue muy sencilla, pero realmente fue bien amplia. Bueno, entonces retomemos. Salen, o sea, todo lo que son servicios de alimentación, salen de esa clasificación de servicios que teníamos dentro de los establecimientos. ¿Por qué? Porque van a ser visitados por la línea de alimentos dentro de, pues, digamos, dentro de lo que su norma establece, dentro de sus lineamientos establecen, en una frecuencia diferente. Hace mucho tiempo que nuestros puntos dejaron de tener el apellido alimentos. Sí, digamos, eso es una de las primeras claridades. Hace ya más de 3 años, si no me equivoco, empezamos a generar, o se cambiaron, digamos, como los nombres de las intervenciones a con servicios o sin servicios. ¿Por qué? Pues porque desde ese momento y desde hace ya mucho tiempo, estamos tratando de poder clasificar, digamos, en esa complejidad que tiene cada objeto de vigilancia, que se pueda de alguna forma abarcar la mayor cantidad de riesgos que nosotros evidenciamos o encontramos en ese objeto de vigilancia. Con este cambio, ¿qué sucede? Entonces, dejamos de contemplar dentro de los servicios que hacemos en nuestra evaluación del riesgo, los de alimentación. No porque dejen de existir o porque ya no estén en el establecimiento, sino porque pues, van a tener una intervención específica desde la línea de alimentos donde se evaluará el riesgo de este servicio de alimentación. Ahí hay dos opciones. Una, que esa evaluación de riesgos comprometa el resto del establecimiento o no, solamente sea contenida y esté ubicada, localizada en el servicio de alimentación. Sí, entonces, en el caso en que esté contenida ahí, pues nosotros no tenemos pues digamos, como que incluirla o tenerla presente dentro de esa evaluación de riesgo general del establecimiento. Sí, pues ahí es donde les hemos dicho,
el proceso de comunicación que se logró, que se viene construyendo desde hace muchos años, al tener los servicios de alimentación o al tener la línea chiquita de alimentos dentro de la línea de saneamiento, que era lo que veníamos construyendo, pues esos procesos de comunicación tienen que seguir fluyendo, ¿sí? Es decir, desde alimentos nos tienen que seguir contando su gestión del riesgo, porque pues puede involucrar a la totalidad del objeto de vigilancia o no, ¿sí? Esa información tiene que seguir fluyendo, es como la primera claridad. La segunda, efectivamente, ya no contamos estos servicios dentro de los servicios adicionales o dentro de los servicios que tradicionalmente veníamos incluyendo en esa gestión del riesgo del objeto de vigilancia. Esto nos abre la puerta a que, vuelvo e insisto, puede ser que estábamos invirtiendo un recurso en uno de los riesgos más representativos que tenía ese objeto de vigilancia, que era el de los servicios de alimentación. Como este riesgo ya se pasa para la línea, pero el presupuesto, digamos, lo mantuvimos o lo mantenemos para la línea. Entonces, la idea es que esa gestión del riesgo que se hace o esa evaluación del riesgo que se hace de cada uno de estos objetos de vigilancia, pues incluya algo que pues ustedes también nos han manifestado muchas veces, es que no alcanzaban a verificarlo todo o a incluirlo todo. Entonces, esta es la oportunidad de incluir esos otros servicios que de pronto estaban descuidados, abandonados o no habían sido tenidos en cuenta porque pues obviamente físicamente, materialmente no podíamos tenerlos. ¿Sí? Entonces, esa es como la otra claridad. ¿Sí? Entonces, no sé si eso de alguna forma genere que, por ejemplo, se vayan a reclasificar algunos establecimientos. Puede que sí. Pienso en estos servicios de educación superior con más de 5 servicios. Si le quitamos los servicios de alimentación y no tienen absolutamente nada más, pues van a cambiar de categoría. ¿Sí? No van a quedar de 5, sino pues con menos de 4. Entonces, ahí se va a generar es un cambio de categoría en cuanto a cómo nosotros lo tenemos clasificado. Ahora, si sale el servicio de alimentación, pero ustedes tienen identificado que, no sé, hay un servicio de químicos, no sé, relacionado con la línea de etos, de medicamentos, o la complejidad da para que, pues, obviamente fortalezcamos nuestra intervención desde la misma vigilancia de la línea, pues, obviamente seguirá así, ¿sí? Entonces, eso digamos, es como el cambio sustancial. Presupuestalmente no cambiamos nada, casi que los puntos críticos siguieron llamándose igual y siguieron posteados de la misma forma. La orientación hace mucho rato en estos establecimientos es grupo de profesionales. Ese grupo de profesionales se definía de acuerdo al riesgo a intervenir. Insisto, antes de, digamos, incluso en esta vigencia, pues tenemos incluido el riesgo de alimentos dentro de nuestra valoración de riesgos porque es muy importante. Pero al cederlo, digamos, cedimos el riesgo para que fuera intervenido, pues digamos, de una mejor forma, porque nosotros en algunos casos nos estábamos quedando cortos, insisto, por el tema de la frecuencia, pero eso nos permite y nos abre la posibilidad de que podamos incluir otros factores de riesgo que no estaban siendo tenidos en cuenta. Me acuerdo mucho de Iván, en alguna de las reuniones nos decía, es que yo no puedo intervenir la totalidad del establecimiento porque pues las horas no me dan. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos ahora la posibilidad de incluir un perfil más de otra línea o fortalecer los perfiles de nuestra misma línea para dar una mejor y mayor cobertura a ese objeto de vigilancia. Entonces creo que ese es como el objeto y el diseño, como dice Carolina, de la intervención que tenemos. Es como queremos que lo entiendan y que pues lo implementen. ¿Sí? Entonces ahí vuelvo, insisto, cuando dicen, no, es que tenemos un retroceso en la línea, no, realmente lo que tenemos es una posibilidad de avance y fortalecimiento de la gestión del riesgo, abarcar mucho más y mucho mejor el establecimiento para poderlo intervenir y poder definir un mejor concepto sanitario. Ahora pues concentrándonos en otros riesgos que, vuelvo, insisto, posiblemente no estábamos cubriendo. Ahora bien, si ya se cubrió, o sea, si como veníamos ya tiene todo cubierto y pues no hay más riesgos, no hay más servicios que digamos podamos incluir, pues eso lo que generará básicamente es una recategorización de ese objeto de vigilancia. Que, vuelvo, insisto, también los tenemos bastante, pues digamos, en un principio se definieron como unos límites, pues no tan cerrados, porque cuando llego más de 5, pues pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, y si quito uno, pues va a seguir siendo de más de 5. Entonces lo que tengo que tratar es de efectivamente identificar cuáles son esos riesgos adicionales o esos servicios adicionales que me generan riesgo, pues
en primera medida para no recategorizarlos. Ahora, si toca recategorizarlos, pues recategorizarlos de esa forma, pensando en esa gestión del riesgo del objeto de vigilancia. No solamente con el perfil, pues digamos que tenemos definido en la línea, sino en este momento se abre la opción a mirar los perfiles de otras líneas que no hemos tenido la posibilidad más allá de lo de alimentos. Seguridad química, medicamentos, etos. Sí, entonces ahí creo que hay unas posibilidades amplias e interesantes para poder generar una mejor gestión del riesgo en estos objetos de vigilancia. No sé Alejo, si pues hasta ahí queda claro como digamos, la forma en la cual estamos pensando que se va a gestionar de ahora en adelante esa vigilancia de estos establecimientos. sí, Alejo, muchas gracias. Digamos que me quedó claro. Esto último que tú mencionas con respecto a los objetos de vigilancia, los servicios que estén de otras líneas de intervención, como las peluquerías, las lavanderías, zona de tenencia de caninos o dispensación de medicamentos que tenga que ir el QF. En ese sentido, ya nosotros lo que hacemos es una articulación con las líneas y entraría el costo, por decirlo así, de esos perfiles dentro de esa programación, o tienen contemplado de que ellos también hagan su facturación aparte como lo hace alimentos? No, Pues Carito, mira, ahí hay varias cosas y es que depende del hay que punto mirar el crítico. tipo de intervención, sí, y hay que mirar el tipo de Ujú. intervención, ¿sí? Si tú encuentras, y me voy al ejemplo, encuentras un tema de dispensación de medicamentos que pueda ser cubierto por los operativos que ya se tienen también incluidos y concertados con la línea de medicamentos, pues ¿para qué costearlos por nuestra línea? ¿Sí? Si ya hay una intervención que está pagada digamos, por esa línea como tal. Y a lo que me refiero es cuando no se tenga ninguna de esas posibilidades, o sea, cuando ya no encontremos pues digamos, cómo gestionar con las demás líneas, claro, tendríamos que entrar a contemplarlo, ¿sí? Pero pues digamos, la entrada no es, entonces ahora voy a meter un QF, ahora voy a meter un no sé qué en la línea, ¿sí? Digamos, no queremos de alguna forma como repetir la metodología de crear líneas chiquitas dentro de la línea de saneamiento, ¿sí? No es lo que Pero queremos. yo tengo No, Y algo no, por eso para se Alejo, han no es que creado decir algo me yo otras parece. tengo algo intervenciones en para las líneas decir ahí. que nos facilitan eso. Es que no es Ven, tanto Claro, Carlos. Anita. incluirlos, es que digamos, es un ejemplo, el Hotel Tequendama. El Hotel Tequendama, aparte de los servicios de alimentos y aparte de todos los servicios de saneamiento, tiene peluquería y tiene lavandería mayor de 20. Normal, ¿qué es Ven, lo que Carlos, hacemos ahorita en este momento? Hacemos la espera un segundo. intervención, dime. Espérate un minuto, mi caro. Mira, cuando Alejo dice, nosotros, esta es como les estoy proyectando los estándares que hoy quedaron en la línea, ¿sí? Que son los perfiles estándar. Entonces, quiero que miremos, voy a ampliar aquí un poquito como cada una de las celdas, cómo está costeado. O sea, a lo que se refiere Alejandro es que nosotros, por ejemplo, este dice, establecimientos de desarrollo simultáneos, voy a agrandárselas un poquito para que podamos verlo mejor. Nosotros digamos que en dinero no cambiamos la intervención, digamos, estas son clubes con menos de 4 servicios. Acá viene el grupo de profesionales definido por la subred acorde a los estándares y anexos operativos de cada línea y los servicios prestados en el objeto de vigilancia. Acá ustedes tienen 10 horas para intervenir ese club. Entonces, eso es lo que decía Indira. Ustedes definen qué perfiles entran, solo que ya no cuentan a los de alimentos. Entonces, ustedes deciden en la planeación. Por eso es muy importante esa acta. Yo tengo 5 peluquerías, un establo, una pesebrera, perdón, una droguería. ¿Qué necesito yo para ir y hacer esa IBC, perdón, en ese establecimiento? Un ingeniero químico, 2, 3, un químico farmacéutico. Aquí sigue costeado, ¿sí? O sea, el costeo no se cambió. Lo único que cambió, ¿alguien tiene algún micrófono abierto? Para que por favor lo cierre. Aquí no cambió el estándar en horas, sino es que ustedes prioricen qué es lo que deben, qué perfiles
deben intervenir dentro de ese establecimiento. Ahora bien, por ejemplo, los conglomerados, pasa exactamente lo mismo. Para ocultar unas columnas, ocultar. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí en el conglomerado, lo que están más arriba, se les sigue pagando lo mismo, solo que, o sea, tienen la misma cantidad. Se me perdió ahora los conglomerados. Más abajo, Inge. La acabaste de pasar. Aquí, listo. Entonces aquí dice, ingeniero ambiental y sanitario, ingeniero sanitario, ingeniero ambiental, grupo de profesionales coordinados de la subred, acorde al estándar y anexos de cada línea. Entonces ahí ustedes evalúan. Se les dejó 5 horas para la intervención y ahí ustedes evalúan, pero eso no quiere decir que de las otras líneas van a ir a hacer la intervención porque ellos no pueden, o sea, no van a operar de la misma manera que alimentos, por decirlo así. ¿Sí? Entonces acá se les paga eso, la cantidad de intervenciones, de horas y demás, acorde al estándar que se necesita. Esta otra, bueno, las de alto impacto que ya las puso ahí ya aclaró Elsa, ahí también se aclara los perfiles. Entonces, en su mayoría nosotros no tocamos como la plata, el número de horas de intervención, sino más bien ajustamos el número, los perfiles que deben intervenir, sin tener en cuenta a los compañeros de alimentos, porque ya no harían las intervenciones conjuntas con nosotros. Entonces ahí ya según el estándar ustedes ya van revisando cómo quedó y demás. No sé si con eso te queda claro o les queda claro a todos. No, Sí, no qué tengo perfecto. claro. No, yo Ay, no. perdón. Tengo una duda, o sea, a ver si es que para aclarar, para que no tengamos inconvenientes. Entiendo que está el presupuesto asignado. De acuerdo al establecimiento, nosotros determinamos los perfiles, ¿sí? Los que se requieren. Entonces, pongo un ejemplo, medicamentos. Yo requiero para X establecimiento apoyo de medicamentos. Cuento las horas de esa intervención de medicamentos y está cobrada dentro de ese punto crítico. La pregunta es, ellos No no cuentas las podrían... horas, o sea, tú no tienes que operar por lo de medicamentos, tú operas, o sea, ¿quién es el líder en la intervención en el saneamiento básico? Es el ingeniero, ¿cierto? O sea, el ingeniero ambiental, por decirlo así. ¿Dónde está puesta la intervención? Bueno, y si me equivoco, pues me lo corregirá. Usted es la que planea. ¿Qué necesita? Necesita un ingeniero, 20 QFs. En el caso de medicamentos, ¿Se apagó? ellos entran por el establecimiento, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes deben evaluar. Por eso Indira, No, cuando les sí, pero es hizo que la la claridad es la intervención y la siguiente. explicación, dime. La claridad es que, a ver, si nosotros elegimos los perfiles que se requieren y pedimos apoyo a las líneas que correspondan y tenemos en cuenta las horas que por lineamientos están para esta intervención. Pero mi duda es, esa intervención que hace el compañero de la otra línea, ¿ellos la podrían cobrar en la línea que corresponda? Esa es la primera pregunta. Yo les devuelvo la pregunta, ¿cómo lo venían haciendo en este mes? Ellos cobran su intervención, pero Eso no cambia. lo que entiendo ahora es que como no se modificaron los costos, todo eso quedó incluido ahí, por eso tengo ahí como la duda, Por eso te digo, te insisto, deben revisar el estándar como quedar. Porque hay cosas que quedaron iguales a lo que venían o sea, venía operando. Lo único que se ajustó fue el perfil del lineamiento de alimentos, o sea, se sacó y ya. Pero si ustedes comparan los estándares de hoy, octubre, que están operando, a los estándares que se les va a compartir en su momento cuando nos den la indicación, van a darse cuenta que es lo mismo. No cambió absolutamente nada en horas. Y si cambió, cambiaría, por ejemplo, en cárceles,
que son intervenciones que ya esa ya las explicó, y la que yo les expliqué a ustedes de IPS, en donde se ajustó las horas a las 5 horas. Pero si ustedes comparan conglomerados, o si comparan clubes, o si comparan establecimientos educativos, quedó exactamente lo mismo, solo que ya no intervenimos establecimientos donde hagan preparación de alimentos. Dime. Sí. Sí, digamos, la claridad es que no se podría cobrar por los dos lados. Sí, digamos, o queda cargado acá o queda cargado a la línea. Digamos, si lo que vienen haciendo es, se hace una intervención y la cobran por la línea de medicamentos, pues eso no aportaría las 5 o 10 horas que se están reconociendo por acá. Es como, creo que es la claridad que quiere Diana. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, no se podría cobrar por los dos lados. Cobrar las Buenos 5 horas días. acá o 1 hora y 2 horas acá y otras 2 horas allá. Es simplemente se cobra por una de las dos intervenciones, por una de Muy, las dos líneas. muy buenos días, ingeniero. Qué pena de pronto aquí la intromisión y si no, muy acertada y de verdad muchas gracias por la claridad. Pero entonces hay una particularidad que sí me inquieta un poquito. Por ejemplo, puntualmente en los objetos de vigilancia, establecimientos educativos formales, no formales, con servicios adicionales, el cual depende de un solo servicio que es el de alimentos. Al hacer el ejercicio, pues yo puedo hablar que el establecimiento es de gran dimensión, ¿sí? Y pues al cumplir el lineamiento y el proceso que se va a llevar a cabo, me tocaría recategorizarlo y ya sería como un establecimiento educativo formal, no formal, sin servicios adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que el estándar de 5 horas se me pasaría a 3, porque lamentablemente no hay ningún atributo que lo conlleve a que tenga un servicio inherente a que de pronto tenga laboratorios como es de química, física, biología, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es donde de pronto pues yo sí tengo la duda dentro de ese ejercicio. Otro también, por ejemplo, la Universidad de los Andes. En estos momentos predominaba el tema de las concesiones, que son los servicios de alimentos, el cual tenía, pues, según última visita, 27 concesiones, servicios de alimentos. Ya en estos momentos, pues, al recategorizarlo, pues tendríamos de pronto los 8 edificios, los 8 bloques que compone el campus, incluyendo pues la sede de Mario Lacerda. Sumado a eso, pues vamos a tener 2 papelerías, un banco y no más pues catalogados, bueno, de pronto el parqueadero, pero pues en ese orden de ideas al recategorizarlo, pues no sé cómo podamos de pronto no amarrarnos al tema de los servicios, sino la complejidad del mismo, sí, las dimensiones del objeto de vigilancia para poder sustentar estas horas, sí, ya sea con el acompañamiento de 2 profesionales ambientales, porque pues realmente por la complejidad de las dimensiones que decía el ingeniero, pues obviamente es muy difícil garantizar pues una buena intervención. Entonces, pues no sé ahí cómo podríamos aclarar esa parte. Y de pronto también, Alejo, aumentando a lo que dice Luis Carlos, tú mencionabas con respecto a lo de los servicios, que si no había servicio de alimentos, podríamos nosotros mirar por factor de riesgo y por la complejidad y no hacer la reclasificación. Sin embargo, como el punto crítico dice mayor de tanto o menor de tantos servicios, ¿cómo podríamos nosotros soportarlos en el acta de que no tiene más servicios, pero pues no sé, el tamaño del colegio, las problemáticas que tenga el establecimiento, da para que no lo reclasifiquemos? Entonces, no sé cómo podríamos soportarlo para evitar situaciones con el equipo de seguimiento y pues igual también hagamos las cosas bien. Pues ahí la tarea es de ustedes, realmente, pues porque pues es demasiado operativo, Sí, ¿sí? Y digamos, y es de muy cada establecimiento. Digamos, ahí, y como les decía, y retomando el ejemplo de Lucho, perdón, de Luis Carlos, pues finalmente, digamos, el establecimiento tenía muchas horas y estaba clasificado de una forma y la mayoría o la mayor parte de esas horas estaban yendo en los servicios de alimentación en las 27 concesiones. Sí, es decir, el tiempo que estábamos utilizando o teniendo para otras intervenciones, pues no había nada. El ejemplo que pones, listo, saco todo lo de alimentos y entonces me queda categorizado de otra forma.
que me resta tiempo, pero pues finalmente era un tiempo que no se tenía. ¿Sí? Entonces, digamos, a lo que yo los invito es entender el tema de los servicios, ¿sí? Digamos, de los servicios adicionales, porque, pues, digamos, quitamos del panorama de los alimentos, picamos, o sea, como que no existiera nada más. Y o sea, vuelvo e insisto, esto es gestión del riesgo, ¿sí? El tema de los servicios, pues, eso depende de cada uno de los establecimientos. Puede ser que efectivamente existan servicios que pues ni siquiera conocíamos o no se ve, no estaban visibilizados porque como teníamos tan poco tiempo para hacerlo, pues no los tenemos identificados. Entonces creo que la tarea ahorita inicialmente es decir, bueno, ¿por qué cambio esos servicios, esas 27 concesiones, que es un servicio, un solo servicio? O sea, pueden ser 27 concesiones, pero un solo servicio de alimentación, o sea, se clasificaba como un servicio de alimentación y siempre les insistí en que, pues, si eran servicios de alimentación, era una sola categoría. Podían ser 27, 1 o 30, era una sola categoría de servicio adicional. Entonces ahí lo que toca Yo entrar a tengo revisar o mirar, y vuelvo, insisto, en tema de gestión del riesgo es qué reemplaza o qué incluye, hacia dónde vamos a ir con esa gestión de riesgo en el establecimiento. O sea, yo no creo que pues digamos, una universidad tan grande pues, no tenga otro tipo de elementos, o sea, que solamente tengamos infraestructura. Y si es solamente infraestructura, pues nada, o sea, creo que en eso el tamaño no importa. Pueden ser 500 salones, 20 salones, yo creo que no se recorre salón por salón para ver lo mismo. O sea, creo que hay unas condiciones que son generales de la infraestructura Alejo, que, qué pues, pena. digamos, no lo determinan, ¿sí? O sea, hay digamos, y vuelvo, insisto, es caso a caso el que toca determinar. En este momento, y bueno, digamos, la línea que nosotros traemos es por servicios. No está incluido en este momento el tema de complejidad, área o demás. La complejidad que nosotros definimos, incluso la definimos con, pues, con los líderes que estaban en su momento, estaba relacionada al número de servicios que se presentaban. ¿Sí? Si este cambio, digamos, esto de sacar los servicios de alimentación nos genera que debemos analizarlo, debemos presentarlo de otra forma, bienvenido, o sea, está bien. Creo que pues tendríamos que yo tengo abrir la una, discusión y plantearla, digamos, de otra forma para en futuras vigencias o en otros momentos poder tener ese planteamiento diferente. Sin embargo, vuelvo, insisto, en este momento creo que el tema de plantearlo por servicios da la posibilidad, y vuelvo, insisto, de abrirlo a, por ejemplo, cosas que no tenemos detectadas o que nunca hemos detectado porque no teníamos el tiempo. Pero pues ahí no, o sea, digamos, no yo, les podría dar una línea general porque todos los establecimientos son diferentes. Hay unos que son muy complejos y tienen muchos servicios y vuelvo, insisto, que no creo que creo que no los hayamos analizado y no los hayamos incluido en esa gestión del riesgo. Y este es el momento. Alejito, ya como Alejo, para ir cerrando, ya ahorita te doy la palabra, Cristian, regálame un segundo. Es que también el acta de preparación o de alistamiento para intervenir estos establecimientos de alta complejidad nos va a permitir identificar esto que Alejandro nos está diciendo. Claro está pues que también Ángela, que es la persona que es la que está dando pues también la línea desde la Secretaría, pues que ella esté de acuerdo con esas propuestas, porque finalmente no solo va a afectar a educativos, sino a todas estas intervenciones en donde se categorizó con más o menos de los servicios, hospedajes, clubes y demás. Entonces, yo creo que una de las herramientas que podemos usar mucho es el tema del acta de preparación y alistamiento de intervención, independientemente, como lo dice Alejandro, del tamaño, pero sí de qué es lo que realmente vamos a verificar y el riesgo que es. Luis Carlos, ¿tienes algo más para decir o ya puedes bajar la manita? No, Inge, también una cosita. Entonces, en el tema de las instituciones pertenecientes a la Secretaría de Educación, por ejemplo, pongo un ejemplo de un colegio, Manuelita Sáenz, solo depende del servicio de alimentos. Al hacer el ejercicio de recategorización, anteriormente contaba con un estándar para el ambiental de 5 horas. Actualmente, al recategorizarlo, porque pues es solo área, es de gran dimensión, ¿sí? El estándar de intervención sería solo de 3 horas, ¿verdad? Que es lo que me preocupa un poquito, ¿sí? Yo hago una invitación, compañeros. Aquí en este momento
pues vamos a tener muchas inquietudes frente a, estoy preocupado, tengo que cambiar la intervención, ya no voy a tener 5 horas sino 3, bueno, qué sé yo, las horas estipuladas en el estándar, porque tiene o no tiene el servicio. Es lo que les decía Alejo, esto aplica para todos. Yo les hago la invitación es que lo evaluemos también, porque la minucia del terreno no la conocemos nosotros, la conocen ustedes. Definitivamente hay que mirar cómo volvemos a recategorizar las intervenciones, que ya no sería por servicio, sino por riesgo. Bueno, lo tendríamos que definir en equipo, como grupo de trabajo de distrito, pero digamos que en ese momento no les tenemos la solución a todo, porque si no se nos va la reunión en eso, en tratar de ubicar o de mejorar la intervención. Yo los invito a que tengamos como en terreno nos va a aparecer más cosas, entonces los invito a que los vayamos evaluando en la medida que también lo vayamos ejecutando. Suena muy particular, pero es que es la única manera de poder solventar como eso, ¿sí? Le voy a dar la Una palabra. cosita, lo que usted está diciendo, para que de pronto ustedes también lo tengan en cuenta. Independiente para que el el equipo auditor. establecimiento, no, Sí. digamos para ustedes como referente, independiente de que el establecimiento solamente tenga el servicio de alimentos y ahorita lo maneja alimentos, va a ser un establecimiento que cuenta con un servicio. Entonces, pues sería también evaluar, porque si, por ejemplo, para un informe que ustedes mismos lo Sí, tal solicitan, cual. ¿cuántos establecimientos educativos tienen servicios? Y todos los que solamente tienen servicios van a quedar sin servicios. O sea, pensemos también en esa parte, independiente de quién lo Exacto, facture o Diana. quién lo haga, es un establecimiento que tiene servicio, Toca seguirlos independiente del servicio que en la tenga. visión. Exacto, entonces Por pues para eso que eso te también digo se evalúe. que lo evaluemos entre nosotros, si finalmente lo recategorizamos en la intervención o no, porque de todas maneras el censo es para eso, para que no es para eso. Le voy a dar la palabra a Cristian, porque hace rato está que se habla, entonces Cristian, te voy a dar la palabra. Dinos. Muchas gracias, Diana. Digamos que a mí sí me preocupa el Cristian. tema de auditoría porque se va a prestar. Cristian. Sí, lo estamos escuchando. ¿Me escuchas ahí, Diana? Nosotros sí te estamos escuchando. ¿Me Ahí se le escuchan? escucha. Sí, estamos Sí. escuchando. Hágale, Cristian, fresco. Digamos que a mí sí me preocupa el tema con la auditoría porque se va a prestar para, digamos, miradas subjetivas frente a lo que nosotros hallemos en campo. Digamos que yo creo que este tema de socialización se debió haber dado antes de tomar la decisión con alimentos, de quitarnos el tema de alimentos a la línea, porque se van a presentar, o sea, ya estamos a puertas de noviembre y se van a presentar un montón de problemas con las visitas. O sea, vamos a tener un montón de particularidades. Yo entiendo que desde nivel central no se tengan todas las respuestas, pero yo sí creo que esto sí debió ser con mucho tiempo de antelación para que no tengamos, digamos, esas dudas entre los líderes de las subredes, que tenemos muchas, y que esto se va a formar, para mí, se va a formar un problema con el equipo auditor cuando comiencen a auditar noviembre, diciembre, enero y febrero. Apoyo a Cristian. No, mira, Cristian, pues ya retomando lo que habló el ingeniero Alejandro, pues dejó muy claro el tema de qué servicios ustedes más que conocen en campo pueden priorizar. Hay un acta de planeación para los de alta complejidad. Ustedes definen cuáles son los riesgos y cuáles de esos establecimientos. Por ejemplo, decía el ingeniero Luis que el colegio Manuelita Buenos Aires, que es muy alto, muy grande, y que cuenta con una complejidad alta y que sin embargo dice que no hay un servicio de alimentación, ya que visitar, entonces, ¿cómo hacen para sustentar las horas? Pueden ver, por ejemplo, que pueden tener laboratorios, entonces, para eso es, pues, prioricen qué es lo que realmente deben ir a verificar de acuerdo al riesgo, y lo demás, como decía Alejandro, los salones, pues, no van a cambiar, ¿cierto? Entonces, hay cosas que ustedes pueden priorizar dentro de la visita y que, como lo decía el ingeniero Alejandro, si ustedes pueden dejar un acta de planeación que para ello está puesto entre alineamiento, no considero que no va a haber ningún inconveniente con el tema de la auditoría, ¿sí? Es cuestión de dejar bien soportada
cómo se hace la intervención, y ustedes que tienen más el bagaje y la experiencia en el campo, pues lo van a hacer muy seguramente de la mejor manera. De Claro, pero pronto es que sí te también agradecemos, Ingi, que eso lo mencionen al equipo de seguimiento. Digamos, todas esas explicaciones que nos están dando en este momento, se lo den al equipo de seguimiento. ¿Por qué? Porque si ahorita con conceptos técnicos que tenemos claro de hace varios meses, el equipo de seguimiento viene a dar sus opiniones y nos generan glosas pasando por encima del concepto técnico del profesional. No me imagino, o igual no nos imaginamos todos, cómo va a ser el proceso de ese seguimiento de algo que no tenemos claro. Claro, Carito, lo tendremos en cuenta y lo comunicaremos con los compañeros del equipo de supervisión. Pero bueno, lo importante también es que ustedes lo tengan muy claro, pues para que realmente en el momento en que estén con el equipo de supervisión, pues digamos, lo puedan expresar y presentar de la misma forma que nosotros lo vamos pues digamos, que se los vamos a comentar a ellos. Porque pues finalmente, y creo que uno de los objetivos de esta reunión es tener todos la misma línea, entendernos de la misma forma para pues evitar precisamente ese tipo de subjetividades en un momento dado. Otra pregunta que yo tengo, qué pena, es en cuanto a las planeaciones que menciona la ingeniera Indira, de los establecimientos complejos. Entonces, dentro de esas planeaciones, si bien puede que al principio vayamos con la línea de alimentos por el tema de la articulación, pero ya después cuando ellos realicen las intervenciones de acuerdo a la ponderación, se debe de hacer una planeación también con los perfiles de alimentos dentro del criterio que mencionan las planeaciones, igual en los conglomerados, y adicionalmente, si en los conglomerados que también está dentro de establecimientos complejos, las actas de planeación, ese lineamiento también quedó incluido dentro de las otras líneas de intervención, porque ya hemos mencionado en varias ocasiones que la situación fue responsabilidad de saneamiento y es un dolor de cabeza esas planeaciones. Entonces, si no se ata las otras líneas al lineamiento, los glosados somos saneamiento y nadie más asume la responsabilidad. Caro, hay tu observación es que nosotros dejamos en el lineamiento general, si no estoy mal, los compañeros me corregirán, que todas las líneas debían participar, o sea, que era a cargo de todos. Para esto último que estás diciendo. ¿Aló? Y en los establecimientos que no vayamos con alimentos, o sea, ya alimentos va a ir de acuerdo a su frecuencia de ponderación. No coincidimos en un mes, un ejemplo, este mes nosotros visitamos el establecimiento, pero alimentos no va a ir a ese establecimiento. Tengo que hacer la planeación de ese establecimiento complejo con la línea de alimentos, tienen que incluirse dentro de esa planeación. Eso depende, Caro. Acuérdate que estamos hablando de gestión del riesgo. Y una de las primeras cosas que establecimos es que las frecuencias van a ser diferentes, pero que la comunicación sí tiene que ser permanente. Entonces, ahí eso depende. Pues si, digamos, la planeación tiene que ver con un componente operativo y es quiénes vamos y a qué vamos. ¿Sí? Entonces, eso incluye qué servicios se van a visitar o qué profesionales pues harán el cubrimiento de esta acción de vigilancia. Si de alguna forma eso incluye en conjunto, digamos en coordinación, la línea de alimentos, pues ahí se incluye. Si esa frecuencia no corresponde o no se encuentra, pues no se va a incluir, porque pues obviamente para que incluyan algo pues que no va a suceder, ¿sí? Sin embargo, sí es claro, o sí debe tener claro Lo nombra. que debe Lo quedar nombra y dice que no va ese mes. en esa acta de planeación, que sí hay una comunicación y que, por ejemplo, no es necesario ir nuevamente para esa visita o para lo que estén planeando con la línea de alimentos, porque el riesgo que ellos generaron, detectaron, evaluaron e informaron, pues no corresponde y no da para que vuelvan a irse juntos. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que la comunicación no puede perderse y de alguna forma
sí debe quedar incluido en estas visitas de planeación un poco el por qué no van, ¿sí? Pues, al desatarse y al generar una situación de riesgo diferencial con estas frecuencias, pues que no van a coincidir, o sea, coincidirán en la primera visita y eso, pues obviamente sí se debe dejar como la referencia, ¿sí? Evidenciar de que sí se mantiene esa comunicación que, insistimos, queda desde el lineamiento de la vigilancia de salud ambiental, desde el documento general. Entonces sí sería necesario mencionar lo que pues obviamente en la visita que se está programando para tales servicios, para tal objeto de vigilancia con estos profesionales, pues no, en esta no se incluye o digamos ya no se va en conjunto porque su frecuencia de visita es diferente y pues insisto, la evaluación que hicieron, la información que dieron, pues no es necesario. Gracias, Alejo. Inge, una pregunta. Cuando la Inge Diana presentó acá la matriz, yo alcancé a ver cinemas. Los cinemas y las estaciones de policía y las IPS en la clasificación anterior estaba no como servicios, sino con alimentos. IPS con alimentos, Sí. cinemas con alimentos. Ahorita en el nuevo lineamiento, ¿cómo quedan los cinemas, cómo quedan las IPS y cómo quedan las estaciones de policía? En el caso de IPS, Caro, se ajustó las horas y solamente quedó IPS, o sea, solita, ¿sí? Pero digamos que se dejó como una hora estándar y va el ingeniero ambiental. Y también se dejó una sola intervención de IPS. Espérate ya un segundo. Se dejó solo el ingeniero ambiental y se les dejó una 8 horas como un estándar genérico dependiendo de lo grande que sea la IPS, ¿sí? La complejidad, o sea, así quedó. Y como tal quedó solo institución prestadora de servicios de salud, sí, no más. Y las grandes, digamos, las de red pública que tienen servicios por eso te digo, o sea, queda 8 horas para todos. Seguimos coordinando con funerarias. Sí, y quedó 8 horas para todos, grandes, chiquitas, medianas, para todas. Dianita, ¿Sí? perdón, interrumpo ahí ya en este punto. Es importante lo que está mencionando con respecto al sector funerario que va en lineamiento, que deben enviar por favor los primeros 5 días del mes donde ustedes van a realizar la programación para coordinarlo con el proyecto. Les agradezco mucho, lo puedan tener pendiente. Muchas gracias. Hay estaciones de policía, Alcita, y ¿cuál fue el otro? ¿Y cinemas? Benita, en las estaciones de policía quedan estaciones de policía nosotros lo teníamos como estaciones de policía con o sin servicios, entonces todas quedaron sin servicios de alimentos. Las estaciones de policía estaban dobles, una solo el ingeniero ambiental y la otra, o sea, se facturaban por aparte. Pero ¿cómo hacen las intervenciones Carito, ahora? Pues digamos teniendo toda la... Quedan solas, estaciones de policía, no más. ¿El cita quedan con el mismo tiempito? Sí, quedan con el mismo tiempo. Y vamos a continuar para con cinemas. los mismos requisitos. Vamos a continuar con los mismos requisitos de que debemos de solicitar el ingreso. Nosotros ya estuvimos en una reunión y creo que eso lo hablamos en la reunión de línea. Nosotros ya estuvimos en una reunión con la personería donde efectivamente se elevó el requerimiento que ustedes habían hecho y que porque teníamos que avisar para el ingreso de las estaciones de policía. Igualmente la policía sigue diciendo que es por seguridad. Ya estamos tenemos una mesa de intervención de trabajo donde está la personería, la policía y estamos tratando de que no avisemos esas visitas, digamos,
las estaciones de policía, el mayor requerimiento que siempre hemos tenido es el manejo de alimentos al interior de ellos. Entonces, ya María Cristina está al frente de cómo van a hacer esas visitas, si efectivamente tienen que anunciarlas o no. Y estamos trabajando en esa mesa con ellos a ver si realmente no tenemos que avisar esas visitas para que nos dejen ingresar. Precisamente hoy tuvimos un inconveniente porque por una tutela se les avisó que íbamos a tomar una prueba PCR para un interno que hay que hacer traslado y definitivamente tampoco nos dejaron ingresar a tomar la prueba PCR y era respuesta a una tutela. Entonces todas estas cosas las estamos llevando a esa mesa de trabajo que tenemos con la personería y con todos los entes de control. Gracias, ¿y los cinemas qué? Los cinemas quedó igual, solo que no va el ingeniero de alimentos. 4 horas. ¿Listo? Ingeniera, qué pena con Bueno, usted. espérate un segundo. Es que aquí están las manitos levantadas. Vamos a hacer una moción de orden. Alejo, ¿tienes algo más para decir? Quiero mucho. No, ya baja la mano. Listo. Caro, ¿tienes algo para decirnos? Sí, señora. Dinos. Una, la del cinema. Es que tengo varias preguntas en listo. Sí, es que, listo, dime. Dinos para irlas evacuando porque parecemos todos hablando al tiempo y no nos escuchamos. Listo. Entonces, Pendiente la del cinema. Segundo, la del cinema quedó igual. La del cinema quedó igual, sin servicio de alimentos y va solo el ingeniero, 4 horas como venía el estándar. ¿Listo? Gracias. En la parte de alto impacto, tenía entendido que iba a haber unos nuevos instrumentos para diligenciar el profesional ambiental y otro instrumento para diligenciar el profesional de alimentos. No sé si dentro de las actas que vi, únicamente vi la de alto impacto normal. No sé si tuvieron en cuenta esa o cómo se va a plantear, teniendo en cuenta que pues debemos de dar cumplimiento con el criterio del perfil que aplique para la línea de alimentos. Cita, te doy la palabra. Bueno, si quiere hago la siguiente y ahorita mientras síguela, sí. En la parte de los almacenes, estamos encontrando muchos almacenes que tienen perfumería y gran porcentaje de cosméticos, o sea, no tanto gran porcentaje, sino que hay un mix dentro de la visita del almacén. Es entendido que los QF hacen operativos en estos tipos de establecimientos. Sin embargo, lo que nos informa la línea de medicamentos es que la cantidad de operativos por localidad es muy poca y no puede dar el cubrimiento a la cantidad de almacenes que nosotros inspeccionamos en la línea de saneamiento y que tenemos en esas características. En ese sentido, nosotros podemos hacer la intervención al almacén, así hayan perfumerías, así hayan cosméticos, sin ningún inconveniente, porque dentro del acta igual se evalúa la parte de cosméticos, pero pues las normas de medicamentos han cambiado últimamente y no tenemos el conocimiento al respecto. Entonces eso nos sucede mucho con las cacharrerías, con los almacenes, o sea, todo lo que es bajo riesgo. Entonces, no sé ahí en ese sentido cómo sería el proceso de intervención para la articulación con la línea, teniendo en cuenta pues el presupuesto de la línea de medicamentos. Bueno, ahí frente a eso, y Alejo ya me complementará, nosotros ya hicimos como el enlace con, este caso con William, que es el referente de la línea de medicamentos, le comentamos el caso, quedamos que nos íbamos a reunir con los compañeros de Centro Oriente, obviamente con ustedes también, para que pues evaluemos eso, y podamos hacer el proceso de respuesta inmediata. Con respecto a lo que tú dices que si los puedes intervenir, pues sí, los tendríamos que intervenir
sin ningún inconveniente porque ellos actuarían como operativo, pero ahí ya pues sería como eso, ¿cierto, Alejo? No habría inconveniente en que los podamos intervenir sin ellos. Sí, de acuerdo. Lo que hablamos es que la idea es que ellos incrementen, pues la propuesta es que se incremente el tema de los operativos y esas acciones conjuntas que tenemos con la línea para poder dar cubrimiento a estos riesgos que estamos evidenciando. Ahí, pues obviamente, y vuelvo, insisto, la idea es fortalecer el proceso de comunicación para que ellos puedan tener claridad de cuántos establecimientos tendrían esa característica y poder hacer la coordinación para, pues de alguna forma, hacer la visita conjunta. Y al igual que, digamos, en otras oportunidades, poder dejar en observaciones del acta, digamos, se detecte ese tipo de actividad y que pues se solicitará la intervención pues, digamos, apropiada, adecuada de la línea, para que ellos puedan hacer esa intervención. Gracias, Alejo. Y por último, los almacenes que tienen alimentos, que tienen venta de dulces, digamos, esos almacenes donde preparan las cajitas para los desayunos sorpresa, bueno, que llaman desayunos sorpresa, pero son pura cerveza y dulces, gomas y eso. ¿Ese tipo de almacenes tendría que ser vigilado por el técnico que aplique en alimentos o lo podemos hacer con, no sé cómo lo tengan contemplado en el lineamiento? Alejo, tú me corregirás, pero quedamos que eso lo revisaban desde alimentos con operativo, los rotulados y demás. No sé si no solo, Sí, eso sí. es lo que hemos quedado. Sí, esa actividad la planteamos pues desde el tema de los Dollar City, Panamericana, bueno, que vamos a hablar en reuniones de línea, y la idea es informar alimentos para que ellos puedan organizar los operativos y hacer la intervención de ese tipo pues de actividad en los establecimientos en donde la detectemos. Pero la IBC la seguimos haciendo nosotros, porque la Panamericana es un almacén por departamento. Sí, 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 o sea, la vigilancia, como tal, digamos, el punto crítico, el objeto de vigilancia sigue siendo de saneamiento. Sin embargo, como estamos evidenciando, vuelvo e insisto, en temas de evaluación de riesgo, una actividad que es emergente, que está pues como empezando, la idea es empezar a pues notificarle a la línea de alimentos para que ellos programen los operativos y hagan la vigilancia específica de esos productos, pues para determinar el tema de condiciones y demás, algo similar a lo de medicamentos. Ahora bien, y vuelvo, insisto y repito lo que dijimos en la línea, si esa actividad empieza a convertirse pues en la principal y realmente el establecimiento como tal ya cambia su razón de ser y vuelvo a los Dollar City, que pues hay algunos que siguen siendo pues almacén o panamericanas que siguen siendo almacenes por departamentos, pero pues, yo ya conozco una panamericana que es más un mini mercado que un almacén por departamentos. Entonces, ahí digamos, en la medida en que se vaya viendo ese cambio tan brusco, tan abrupto en el objeto pues digamos, en la actividad como tal del establecimiento, durante esas actividades se verificará o se revisará si pues se clasifica en nuestra línea o se reclasifica en otra línea. No hablo de generalidades porque, vuelvo e insisto, estos son fenómenos que se han venido dando en algunos casos por causa o como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, en aras de pues, la vuelta a la normalidad, puede ser que sean actividades que vuelvan y crezcan y desaparezcan nuevamente de estos establecimientos. Por eso la idea y pues lo que planteamos inicialmente con alimentos fue hacerlo a través de operativos específicos a esos productos que están vendiendo en estos establecimientos que son de la línea de calidad del agua y saneamiento básico. Muchas gracias, eso era todo, quedó pendiente con la de alto impacto. Caro, creo que hay una preguntita de la que hiciste que pues no sé si quedó clara y es lo relacionado al presupuesto. Y es pues en la línea pues digamos, no alteramos y no cambiamos el presupuesto, como ustedes se dieron cuenta, las modificaciones en tiempos y demás fueron mínimas, ¿sí? Digamos, para pues digamos ser claros en cuanto a que si bien es cierto los servicios, la vigilancia de ciertos servicios, de los servicios de alimentos se fue para pues la línea que corresponde, el presupuesto sí quedó dentro de la línea de calidad del agua y saneamiento básico. Y
vuelvo y soy insistente en el tema. Por eso es que necesitamos y debemos aprovechar pues que esto sí implica un incremento, digamos, de presupuesto un poco para la línea, para o dar mejor cobertura en cuanto a la vigilancia que se hace de ciertos objetos de vigilancia, o en el caso en que tengamos esas recategorizaciones o reclasificaciones, pues ampliar coberturas. ¿Sí? Entonces, el presupuesto, digamos, no sufrió modificaciones, el presupuesto sigue siendo de la línea de calidad del agua y saneamiento básico, y la idea es que pues lo usemos de la mejor manera en nuestras intervenciones, pues para, insisto, o dar mejor, lograr mejores estándares o lograr mayores coberturas. Con esto, pues, proyectarnos y de alguna forma seguir jalonando recursos para la línea y pues lograr lo ideal que quisiéramos todos, y es lograr coberturas óptimas o mayores en la vigilancia. Listo. Le voy a dar la palabra a Luis Carlos. Luis Carlos, te escuchamos. Bueno, compañeros, muchas gracias. Básicamente, pues era lo mismo que hablaba la ingeniera Carolina en cuanto al tema de los almacenes. Si mi inquietud era el tema del manejo de alimentos, ya sé que, pues bueno, se van a priorizar, pues por lo que el instrumento no lo contemplaba, ¿no? Toda la verificación de alimentos de paquete y demás. Pero entonces, este proceso se va a hacer notificándolo a través de qué estrategia a la línea de alimentos para que sean priorizados en la modalidad operativo. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso puntual Rafael Uribe, el 80% venden alimentos de paquete. Y con estos rezagos de la pandemia, pues muchos de ellos parece que les quedó gustando porque pues se supone que pues eran establecimientos de primera necesidad, de la miscelánea que tienen los paqueticos. Entonces, en ese orden de ideas, pues sí, de pronto tener en cuenta ese tema, sí se puede abordar y abarcar mucho, porque pues uno identifica mucho este tema y el tema también de venta de helados, ¿no? Entonces, pues no sé si existe una estrategia o una manera de notificarle a la línea para que sean priorizados en la estrategia de operativos por cuenta de ellos. Y bueno, y lo otro también, sí, pues invitarlos a contemplar de pronto el tema. Yo sé que muchos establecimientos tienen cierta particularidad, ¿sí? No se puede definir ni determinar cómo es un servicio, qué es un servicio, pero sí tenerlo muy en cuenta porque pues en localidades como San Cristóbal, Rafael Uribe, tenemos establecimientos educativos pertenecientes a la Secretaría de Educación muy grandes. Y me preocupa el tema del estándar porque pues los compañeros operativos no quiero que lo descuiden, se fortalecen uno y se debilitan otros, entonces no quiero que lo vean ellos desde esa perspectiva. Entonces, pues sí es más como pensar en eso, cómo podemos ampliar ese tema de las horas de intervención, no solo limitándolos bajo la premisa de los servicios, ¿sí? Sino qué tan complejo, en qué estado se encuentra. Laboratorios, sí, los laboratorios son unas aulas de práctica, sí, no, pues yo no los consideraba como un servicio, pero entonces sí los podemos abordar y pues obviamente que se justifique en el sustento técnico del acta y que pues también sea compartido con el equipo de seguimiento para que no generen prospectivas glosas. Era solo eso. Gracias, Luis Carlos. Sí, efectivamente, eso es algo que nosotros siempre pues hemos tratado de inculcado, y pues es un poco la respuesta que esperamos desde nuestros líderes, y son pues esas iniciativas que pues mejoran el estándar de la línea y pues van más allá de la programación operativa para facturación y demás procesos de la vigilancia y la salud ambiental. Entonces creería yo que pues sí, en este momento se nos abre esa posibilidad, y esperaríamos pues recibir muchas propuestas por parte de ustedes en ese mejoramiento. Muchísimas gracias, Inge. Listo. Gracias, Luis Carlos, por tu intervención. Le voy a dar la palabra a Cristian. Ah, no, perdón, Dianita, sigues ahí. Diana Tobar, te escuchamos. Sí, señora, una cosita. También, digamos, no se habló de los gimnasios y en los gimnasios también tienen una parte de alimentos y son las ensalada de frutas que ellos hacen o, digamos, unos suplementos en jugo. Entonces, ese tema, ¿cómo se manejaría? También se canalizaría y dejaríamos en el acta que ese espacio, digamos, no se vigila o cómo lo manejaríamos. Esa es una pregunta. Y la otra es, digamos, más una observación
y es frente a que de pronto en estaciones de policía, esta mañana yo escuché algo, digamos, de la reunión de alimentos, y digamos que la ingeniera Elsa de pronto hable con alimentos porque ellos tienen, digamos, como la concepción de que en las estaciones de policía hay como preparación o cafeterías o servicios de alimentos y resulta que ese no es el proceder de una estación de policía. Allá en las salas de retenidos llegan los alimentos, bien sea en la mañana, mediodía, antes de mediodía en la tarde. Entonces, para que ellos tengan, digamos, en cuenta cómo es el funcionar de una estación de policía para que ellos puedan realizar la vigilancia como es en esos establecimientos. Eso era lo que tenía que anotar. Dianita, en relación a lo que tú estás mencionando, lo que se dijo esta mañana en la reunión de alimentos es que muchas estaciones de policía tienen cafetería al interior de ellas. Ejemplo, Mártires tiene cafetería al interior de ellas. Entonces, lo que dijo María Cristina es que hay que revisar también por No, parte del Martínez no equipo. tiene cafetería adentro. Ah, entonces, ¿cuál es la que tiene cafetería? Hay una que tiene cafetería sí, señora. Ninguna. La quitaron. De nosotros, ninguna. La sexta la quitaron. La de Únicamente Mártires hacen el tenía en su proceso. momento, por eso era que María Cristina esta mañana decía que las estaciones de policía que llegaran a tener a su interior algún otro punto de alimentos había que vigilarlo independiente de los alimentos que estaban llegando allí. En Esa fue la Mártires no instrucción. hay, dije, para que te de pronto informes allá, Por Mártires eso. no tiene. No, María Cristina lo que dijo en la reunión de alimentos fue eso, que en las estaciones de policía había que empezar a revisar si había otro punto de alimentos, entonces que se revisara, independiente de que ya se entrara a revisar los alimentos. Los alimentos se empieza a vigilarlo catering, el equipo de catering en las estaciones de policía, y que los otros, y que ella misma, si había algún punto de alimento adicional a ese, se vigilara. Y en relación a lo de los alto impacto, ¿sí fue, Carolina, lo que tú dijiste de alto impacto? Sí, señora, era alto Dije impacto, que sí, con Jessika. respecto al técnico, según lo que tú manifiestas, se realiza por el perfil de alimentos. Yo tenía entendido que iban a hacer un acta adicional en la que la diligenciara el técnico y otra acta que es la que diligencia el profesional ambiental. Pero en los documentos que recibimos únicamente está el acta SB12, que es la del profesional ambiental. No sé cómo tengan contemplada el diligenciamiento de la parte del técnico, si se continúa ahí o no. No, digamos, eso de las dos actas era un proyecto que creo que tenía Brenda en el momento que ella tenía alto impacto, pero ya ahorita dividiendo las actividades seguimos normal como en los puntos anteriores que hemos mencionado. Eso quedará escrito en el estándar cómo se va a abordar desde alimentos y de nosotros el técnico. Igual me imagino que lo íbamos a hacer por operativos por parte de alimentos, todo lo que es la parte de alimentos en los altos impactos. ¿Cómo así dije? Ya no va el técnico con el de ambiente. Uy, ahí sí me perdí. No, O señora. sea, en alto impacto No, cambió, señora. ¿cambia en el También. lineamiento? Sí, señora. Cambia. Pues, ¿cómo sería entonces la intervención? Porque esa sí no la teníamos en cuenta. No, yo también quedé. Eso cambió, va el profesional y el técnico, igual. Pues, no, pero él se está diciendo que sí cambió, que únicamente el Pero profesional y el técnico de alimentos va solo. No, van los dos, está costeado para los dos. Diana, pero una pregunta, o sea, diría. Pero espérate que ella nos conteste primero, Cristian, qué pena cortarte esta mañana. No, no te preocupes, está bien. Elcita, acláranos porque en el estándar quedaron los dos perfiles, porfa. Claro, en el estándar quedan los dos perfiles, pero ahí tenemos que mirar cómo lo hacemos igual con alimentos, queda igual que con alimentos porque allí todo lo que son alimentos pasa a la línea de alimentos.
Entonces no tendría, son acciones separadas y tendrían que ir en el tiempo que establezca también alimentos. Porque entonces, ¿cómo vamos? ¿Quién, Pero, qué digamos? pena con Porque ustedes, es que no entiendo algo. O acuérdense sea, que nosotros iría el ya profesional alimentos no lo ambiental, iría el manejaríamos. técnico, y va un técnico de alimentos, o sea, ¿irían dos técnicos? No, lo que dice Elsa es que va el ambiental aparte y el técnico aparte a vigilar los licores, el expendio de licor, o sea, entra como un expendio de licor y, y lo que es de saneamiento lo vigila aparte, o sea, ahí también nos desarticulamos, es la pregunta. O sea, ¿ese punto crítico de alto impacto también va a ser liderado por alimentos? Sí, señora. ¿Es posible que eso quede en el lineamiento claro? Porque nosotros no teníamos contemplado eso. Claro, lo vamos a revisar y nosotros les enviamos un correo si les parece para darles la claridad de intervención. ¿Sí? ¿De acuerdo, Elsa? De acuerdo Ya. contigo. Sí, porfa, porque nos toca ahí mirar bien, ¿les parece? Y si hay necesidad, lo que tú dijiste, Caro, le ajustaría el lineamiento. No hay inconveniente en eso. Listo, Cristian, tienes la palabra. Muchas gracias, Caro. Gracias, Diana. Diana, son dos preguntas. La primera, no me quedó muy claro con los HCBs sobre el perfil que puede hacer la actividad. Eso en primera medida. Y en lo segundo, que tampoco me quedó claro, pues según lo que preguntaron mis compañeros de Centro Oriente, es el tema de los gimnasios que tienen cafeterías adentro o que tienen, que hacen batidos o que tienen preparación de ensaladas. Ahí, ¿cómo lo manejaríamos? ¿Los profesionales escribían en las observaciones que no revisaron esa parte o cómo se manejaría? Esas son las dos preguntas que tengo. Gracias. Angelita. En lo correspondiente a gimnasios, pues la intervención es así, gimnasios no dice en los estándares, no parece si con servicios son, entonces se deja en el acta las observaciones. O sea, a lo que va es que nunca nosotros no lo hemos intervenido y el estándar sigue igual, Cristian, para gimnasios. Y para HCBs, Ángela, para que le aclaremos a los compañeros ahí la intervención nuevamente, ¿cómo serían HCBs? Por favor. Démosle 10 minutos a Ángela, que se fue un momentico que la llamaron y ya regresa. Ah, listo, gracias. Entonces ahí queda pendiente un momento lo de HCBs, gracias Indira. Entonces, ¿alguna otra inquietud, Cristian? ¿O ya podemos bajar la manito tuya? No, ya, Diana, muchas gracias. Listo. Bueno. Entonces, compañeros, como les decíamos al principio, nosotros vamos a ir a cada una de las subredes también para ir aclarando como estas inquietudes en terreno y demás. También para que revisemos lo que acabábamos de conversar de reevaluar cómo ha sido el criterio que estamos evaluando nuestros establecimientos. Y recordarles también que una parte de eso es mucho la preparación del alistamiento para cada una de esas intervenciones de alta complejidad y de esos establecimientos donde nos genera inquietudes. Indira, nos avisas cuando Angelita llegue para aclarar nuevamente lo de HCBs. ¿Alguna otra inquietud tienen, compañeros? Cristian, ¿tienes otra o se te quedó la mano levantada?
No, Diana se quedó levantada, pues lo único de lo de HCB es cuando lo puedan responder. Muchas gracias. Listo, ok. Bueno, pues esperemos unos momentos. Les pido el favor de que diligencien el listado de asistencia. Aproximadamente somos 20 personas, solo 14 la han diligenciado. Si tienen alguna dificultad para diligenciarla, pues me avisan y yo les comparto a su WhatsApp para diligenciarla. Yo veo la manita de Vigilancia Sanitaria San Cristóbal levantada. Diana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, muchas dudas. Una cosita, digamos que no se tocó en el tema, pero como esto se había hablado la vez pasada, frente a los seguimientos a medidas sanitarias, eso quedó en el lineamiento de los... En el general, ¿Cómo quedó? Diana. Mañana van a hacer la socialización de todos la vigilancia general. Entonces, se invitarán a los referentes también de cada una de las subredes. Yo creería que ahí también están ustedes invitados. Y si no, pues nosotros también les compartiríamos pues el enlace para que se unan ahí en el espacio, si les parece. Eso, muchas gracias. Listo, mi Diana. Si Angelita no alcanza a llegar ahorita, nosotros les enviaríamos la claridad en un correo o en el acta, en un correo, se las dejaríamos la claridad, se las enviaríamos nuevamente para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Creo que no hay más inquietudes, no veo más manos levantadas, entonces pues no sé si alguien más quiera intervenir de mis compañeros o si no, pues damos por finalizada la reunión. O Olivia, si quieres decir algo, también está el micrófono abierto. Bueno, creo que no hay más inquietudes y no, entonces agradecerles pues la asistencia, la paciencia y demás, y pues que diligencien por favor el listado y pues desearles una feliz tarde. Bueno. Muchas gracias, ingeniera. Gracias, Inge, feliz día. Bueno, igualmente para ustedes. Feliz día a todos.